¿Me oyen bien? Es que se oye como con mucho eco. Listo, ya está sin eco. Muy buenas noches. El día de hoy tenemos una charla especial, es una charla colaborativa con el grupo de toxicología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Una charla acerca de la exposición a cáusticos. La exposición a cáusticos en nuestro país es un problema de salud pública, no solo por el número de pacientes que se exponen, que pues ha venido en descenso afortunadamente, pero también pues por el número de secuelas que deja en los pacientes pediátricos que se exponen a a corto, a mediano y largo plazo, como pues lo va a explicar las residentes, el grupo de residentes que están a cargo de esta charla. Y pues para nosotros es muy importante porque básicamente nosotros en este país como cirujanos pediátricos dirigimos el manejo de los pacientes pediátricos que tienen una exposición ya sea accidental o como parte de un intento de suicidio a algún tipo de cáustico. Entonces, pues es una charla importante para nosotros. Por el grupo de cirugía, la residente que va a exponer es nuestra residente de primer año, Daniela. Y pues sin más, comenzamos. Y pues por el grupo de toxicología, pues es la residente de primer año, Jennifer Vicuña. Esperamos que la charla sea de su agrado y comencemos el día de hoy. Buenas noches a todos. Un gusto por el espacio académico que tenemos el día de hoy. Este es el contenido de la sesión. Vamos a iniciar con un poco de definiciones, pero también vamos a hablar brevemente de la relevancia histórica de esta lesión por cáusticos y también teniendo en cuenta la epidemiología nacional e internacional. Vamos a tener un poco en cuenta también las características y su clasificación para así entender la fisiopatología. Vamos a llegar a un abordaje diagnóstico mediante la clínica y también el abordaje de paraclínicos para poder pasar al abordaje terapéutico y hacer una revisión de la literatura vigente frente a este tema para conocer las diferentes alternativas de manejo. Entonces, pues teniendo en cuenta, pues también la Real Academia Española, pues notifica que el cáustico es una sustancia que quema, es abrasiva, es mordaz o agresiva, sin embargo, pues viene y deriva de la palabra caein, que es una palabra griega que significa quemar. La Organización Mundial de la Salud también la va a definir como una sustancia corrosiva que puede dañar irreversiblemente otra superficie o otra sustancia que entra en contacto con la misma. Para hablar un poco sobre la historia, vamos a empezar con el doctor Jackson. Él fue un otorrino, un reconocido otorrinolaringólogo norteamericano, también conocido como padre de la endoscopia. Él es muy importante en y reconocido en sobre todo las lesiones por cáusticos porque reconoce las implicaciones en la salud pública que se tienen a nivel de Norteamérica frente a los cáusticos y aboga por las etiquetas y las advertencias en las botellas. Sin embargo, los estándares pues fueron, la ley federal pues de veneno cáustico en Estados Unidos aparece en 1927 y reconoce que estas sustancias representan un riesgo para la salud, pero no fue sino hasta 1970 que aparece la ley de envases para prevención de envenenamientos en Estados Unidos. Ellos lo que dicen es que los envases deben ser a prueba pues de niños, sobre todo las tapas, y las soluciones que contengan cáusticos más del 10% también pues en la mayoría de ocasiones deben tener algún tipo de etiqueta o registro que muestre cuál es el peligro que se enumera en la Ley Federal de Sustancias Peligrosas. Ya para 1973, gracias a estas leyes, se redujo un 2% lo que son todos los productos domésticos con más de 10% de sustancias corrosivas a nivel de este país. Sin embargo, los centros pues, de control de intoxicaciones de Norteamérica aconsejan un almacenamiento de estos productos domésticos en las partes superiores y lejos de la vista, es decir, que no sean alcanzables para la población pediátrica, sobre todo recomendado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Pero eso también tiene una relevancia histórica. Lo que es National Fire Protection Association identifica todos los materiales peligrosos de respuesta ante emergencias y esto lo hace mediante la norma 704 que pretende por medio de un rombo seccionado en 4 partes, como ustedes pueden ver en la imagen, y que se diferencia por diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar. Entonces, si ustedes ven, en rojo inflamabilidad,
el azul, nivel de riesgo, en blanco, que es uno de los más significativos para nosotros, si es oxidante, corrosivo, radioactivo o no se debe utilizar en agua, y en amarillo la reactividad. Pero no solamente se implementa la norma 704, sino también los pictogramas de peligro. ¿Esto qué es? Pues es una imagen que incluye pues, la mayoría de ciertas etiquetas que tiene un símbolo de advertencia y los colores pues, específicos con el fin de transmitir una información del posible daño que puede causar esta sustancia determinada o mezcla y que puede producir también no solamente hacia la salud, sino al medio ambiente. Entonces, como ustedes ven en la gráfica superior derecha, tenemos también para sustancias corrosivas, pero también en la parte superior izquierda para sustancias explosivas, inflamables, comburentes, y también tenemos toxicidad aguda categoría 1 por ingesta o toxicidad aguda categoría 4 por la inhalación. Pero también nos determina si tenemos riesgo cancerígeno o mutágeno o si te representa un daño para el medio ambiente. Si hablamos de Colombia, tenemos el decreto 1496 del 2018 que habla sobre el etiquetado de productos químicos, en los cuales nos ayuda a entender que tenemos que tener en cuenta estos pictogramas, y no solamente los pictogramas, sino también la norma 704 en este tipo de envases para prevenir cualquier tipo de lesión en los que ya tienen conocimiento sobre estas sustancias corrosivas. También hay que tener en cuenta que en Colombia se implementó la ley 1971, que es del 2019, y prioriza todos los derechos de atención en los pacientes que tienen ataques por sustancias o agentes químicos corrosivos. Entonces, esto tiene una relevancia histórica tanto internacional como nacional. Este se había implementado desde el 2013, sino que tuvo ciertas modificaciones en el 2019 frente a la atención en salud y el acceso al empleo de las personas frente a ataques con sustancias corrosivas. Entonces, para entrar un poco en la epidemiología, vamos a empezar diciendo que en 1973, cuando se emplearon todas estas etiquetas, pues sí hubo una disminución de la ingesta de cáusticos de manera accidental en los niños de Norteamérica. Y posterior, pues se generó programas de educación y prevención en intoxicaciones que lo que hizo fue reducir drásticamente pues, la incidencia de las lesiones. Pero a pesar de los avances regulatorios e iniciativas educativas, lo que se presentó es que todavía representaba un problema grave para la salud. En esta diapositiva que queremos mostrar, bueno, se hizo un estudio del Sistema Nacional de Datos de la Asociación Estadounidense de Control, de Centros de Control de Envenenamiento en los últimos 5 años, y ellos determinaron de que todavía se encontraban lesiones por sustancias cáusticas que revelaron 37.272 por exposición a ácido y 18.801 por exposiciones a álcalis, lo que produjo una letalidad de 26 pacientes sobre esta población. Muy importante resaltar que también encontrábamos todavía ingestas no intencionales y accidentales en la población pediátrica. Si nosotros miramos los datos del Instituto Nacional de Salud del primer trimestre del 2020, lo que nos dicen es que las intoxicaciones en Colombia predominan por sustancias psicoactivas, seguida de los medicamentos, la mayoría son polimedicamentosas y plaguicidas, pero otras sustancias químicas y sorbentes representan el 4 y 5 lugar, que se parece a la epidemiología que fue presentada también en el año 2019. Sin embargo, hay que tener en cuenta que podríamos tener una información sesgada por no una notificación oportuna a estos entes de controles. Pero si miramos cómo está la población pediátrica a nivel mundial, bueno, pues en un estudio que se hizo anual en el año 2019 a nivel de Estados Unidos encontraron que todavía tenían 103.387 exposiciones a sustancias corrosivas en niños de 5 años o menos, pero en otros países como África Occidental en lugares como África Occidental lo que se presentaron fueron lesiones, y esto por el envasado de la sustancia cáustica a botellas de agua. Entonces se demostró que en estas áreas pues se almacena lo que es el hidróxido de sodio, conocido como la soda cáustica, en botellas de agua y refrescos que son abiertas y son accesibles pues sobre todo a la comunidad infantil. También se hizo un estudio en Irán que encontró que el 68.3% de todas las ingestiones cáusticas no incidentales en niños ocurren en sitios como la cocina, y que también están relacionados con el envasado en botellas de refresco o incluso de agua. Entonces, esto pues lo que nos hace enfatizar es que tenemos una necesidad de educación pública y de almacenamiento seguro de estas sustancias. Entonces, para entender un poco más, nosotros tenemos que tener claro qué es esta sustancia corrosiva y qué lo hace corrosivo, y para eso nosotros tenemos que entender la definición de pH.
Y pH, pues es una medida que me va a determinar la acidez o la alcalinidad, y esto está indicado es por la cantidad de iones de hidrógeno que están presentes en una solución o una sustancia. Las siglas pH lo que significan es potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Tenemos que tener en cuenta, esta imagen que ustedes ven es el pH metro, que es el que me mide las cantidades de, pues el pH en realidad del xenobiótico, teniendo en cuenta las concentraciones de hidrogeniones. Cuando hablamos de ácido, que deriva de la palabra latina acere, es una sustancia que se caracteriza porque dona iones de hidrógeno o también denominados protones. Y la mayoría de los ácidos que contienen átomos pues enlazados de hidrógeno se disocian a dar cationes y aniones en el agua. La acidez se mide por la presencia de algunos iones de hidrógeno. ¿Esto qué quiere decir? En la escala pH metro, lo que encontramos es que el pH ácido va a estar titulado de 7 a 1, siendo 7 una concentración neutra. Y la presencia de la acidez se va a medir por la presencia de algunos iones de hidrógeno, de modo que en cuanto a la concentración de iones de hidrógeno, pues mayor acidez y menor pH de las soluciones. Entonces, el 7, que es el pH neutro, es en cuando encontramos la mitad de la sustancia en ácido y la mitad de la sustancia en base. Muy importante tener en cuenta, no solamente tenemos un ácido, sino también tenemos ácidos fuertes o otros débiles, y los ácidos fuertes pues van a estar determinados porque su pH en realidad va a ser menor de 2, pero no solamente eso, ellos lo que hacen es que se disocian fácilmente en el agua y son los que donan iones de hidrógeno, como el ácido por ejemplo, como el ácido clorhídrico se disocia completamente en los iones y se disuelve en agua, lo que lo hace un ácido fuerte. Pero el ácido acético, como su diferencia, es un ácido débil. ¿Y por qué? Porque no se disocia completamente en el agua y le cuesta ceder o donar estos iones de hidrogeniones, pero realmente lo hace, pero sin embargo se denomina un ácido débil. De esta misma manera también vamos a mirar cuáles son las bases, y de esta manera tenemos en cuenta que son las que aceptan iones de hidrógeno, y se puede decir que las bases pues es el opuesto químico completamente del ácido. En función al agua se puede reducir en la concentración del ion de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Tenemos menor concentración de hidrogeniones, lo que aumenta el pH y lo hace una base. Y en el pH metro, que es esta imagen que estamos viendo, pues vamos a hablar de que se encuentra de 7 a 14 en esta escala. Importante, en la química se diferencia de que una base no es igual que un álcali, porque el álcali se disuelve completamente en el agua y es el que va a producir mayores lesiones fisiopatológicamente. El hidróxido de sodio es una base, así como un álcali, porque neutraliza los ácidos en cualquier reacción ácido-base. Por lo tanto, es soluble en el agua y se considera pues prácticamente un álcali. Pero el óxido de cobre no es un álcali, ya que no neutraliza el ácido de la solución acuosa y no se disuelve completamente en el agua, y pues del que cumple estas características, por ejemplo, el óxido de cobre. Entonces, teniendo en cuenta pues estas características, bueno, hablar de que el pK pues ya sabemos que se asocia mucho al pH porque es la magnitud que cuantifica la tendencia que tienen las moléculas en disociarse en una solución acuosa. Y ya vamos a pasar pues de qué es lo que nosotros tenemos en incluso nuestros hogares o a nivel pues general en la vida cotidiana que puede llegar a causar este tipo de lesiones pues que vamos a ver más adelante. Entonces, entre los ácidos, pues tenemos a nivel doméstico, por ejemplo, el ácido clorhídrico, y este es muy conocido porque lo utilizamos incluso en los baños o el tratamiento también de las piscinas. A nivel industrial, tenemos también el ácido sulfúrico, que es muy característico y se encuentra en las baterías. El ácido fosfórico lo encontramos en limpiadores de metales, y el ácido clorhídrico se utiliza, digamos, en removedores, sobre todo de óxido, y grabados de microprocesadores. Pero los álcalis también están disponibles en las ventas comerciales y podemos encontrar la soda cáustica, o también conocida como hidróxido de sodio, que comúnmente pues es utilizado como un limpiador de tuberías. Hay que resaltar que la forma líquida tiende a ser un poco más dañina y peligrosa, ya dado que la forma de cristales pues también pueden llegar a producir daño, pero que tienden a aferrarse en boca y labios para no llegar a entrar a otras partes a nivel gastrointestinal. Pero el hipoclorito de sodio que nosotros tenemos a concentraciones incluso hasta de 3 a 6%, es lo que conocemos como el blanqueador casero, rara vez causa algún tipo de lesión esofágica, y a mayor concentración sí podríamos decir que se comporta como un corrosivo potente, sobre todo cuando tenemos concentraciones mayores al 70%, y también está vinculado a la cantidad.
Es decir, si tenemos ingestas aproximadamente o mayores de 100 mililitros, podríamos tener algún tipo de lesión, así tengamos incluso una concentración menor. Entonces acá tenemos un breve resumen que nos da las guías de manejo de emergencia toxicológica del 2017, en los cuales encontramos las bases fuertes como la soda cáustica, como los más representativos, amoníaco, el hidróxido de sodio y de potasio. Y ácidos fuertes, el ácido clorhídrico y muriático, el ácido cianhídrico, el ácido sulfúrico y fosfórico, nítrico y fluorhídrico. Y ácidos débiles encontramos ácido acético y ascórbico, permanganato de potasio y agua oxigenada. Entonces aquí vamos a pasar a los mecanismos de lesión. La exposición a un cáustico puede ocurrir por múltiples vías, dentro de las cuales tenemos la dérmica, ocular, respiratoria, el contacto con la piel y mucosas, y a nivel gastrointestinal, que siendo esta, según la literatura y lo que hemos visto, que es la más significativa y la que tiene mayor mortalidad según las incidencias y la estadística actual. Los mecanismos de lesión se basan en que esta es una sustancia corrosiva que tiene contacto con las membranas celulares, produciendo así pues un daño que se considera irreversible. Y cuando hablamos de que la célula va a tener un daño irreversible, pues hablamos de que efectivamente la célula lo que va a hacer es que se va a someter a un estrés o algún tipo de lesión en este contacto. En este momento sería el contacto con la sustancia corrosiva, que va a producir un estrés tan grave tanto en intensidad como pérdida de integridad de la membrana celular, generando así la muerte por pérdida completamente de la membrana, tanto celular como nuclear, y pérdida de las mitocondrias, que nos lleva a un punto de no retorno. Pero si vamos a mirar la fisiopatología, vamos a encontrar que van a ser muy diferentes dependiendo si tenemos un ácido o si tenemos una álcalis. Generalmente, en la mayoría de las literaturas, un ácido para un pH menor de 3 y un álcali para mayor de 11. Entonces, los ácidos fuertes generalmente lo que hacen es producir necrosis de coagulación y penetran en el tejido y no penetran fácilmente en el tejido por la presentación o formación del coágulo. Sin embargo, se puede llegar a producir una penetración o una perforación severa si ingieren grandes volúmenes de ácido concentrado. En el ácido, ¿qué pasa? Produce coagulación proteica con pérdida de agua, la escara de mucosa, menor poder de penetración. Cuando hablamos de los álcalis, generalmente lo que se produce, como el hidróxido de sodio, produce necrosis de licuefacción, y esto es generado porque inicialmente va a ser, y tenemos que tener en cuenta, no se produce de manera tan rápida. Incluso la fisiopatología documenta que puede ocurrir la mayoría de las lesiones en un periodo de 4 a 6 horas. Por eso estas lesiones tienden a ser tan severas, porque no son tan dolorosas como la ingesta de los ácidos. Pueden consultar de manera tardía en urgencias, y lo que se produce es liquefacción tisular, saponificación de grasas con trombosis capilar y desnaturalización de proteínas, generando retención de agua con una quemadura térmica también por hidratación, y tienen gran poder de penetración, a diferencia de los ácidos. Importante, hay siempre excepciones. Los ácidos, el ácido fluorhídrico es una sección muy importante porque produce necrosis de licuefacción, y esto generalmente es por las alteraciones que se van a producir por el metabolismo del calcio, como resultado también de la absorción de fluoruro. Y hay que recordar que el fluoruro es un agente quelante de calcio, y esto lo que produce también son cuadros de hipocalcemia leve. Y no hay que olvidar que el flúor también es cardiotóxico y puede llegar a la muerte inminente de estos pacientes. Las quemaduras, incluso con 1% de superficie corporal, puede llegar a inducir a hipocalcemia grave. Entonces vamos a pasar un poco a las manifestaciones clínicas. ¿Nosotros qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, solamente los mecanismos de lesión se va a dar por el pH y la cantidad, sino también la neutralización de los cáusticos. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente, cuando hay una combinación o un contacto entre diferentes pHs a expensas del pH del corrosivo asociado con el pH de los tejidos, lo que se va a producir son reacciones exotérmicas o energía exotérmica, que lo que va a ocasionar son quemaduras. Entonces, agentes como el cloruro de zinc y el fenol son capaces de producir quemaduras graves, y esto es porque se iguala casi incluso al pH fisiológico, pero produce una reacción exotérmica de alta energía, lo que produce mayor quemadura y daño tisular. Entonces, esto es muy importante porque no solamente tenemos reacciones por la cantidad y por el pH, sino por las reacciones exotérmicas. Y también es importante resaltar que estas reacciones exotérmicas también pueden producir al tratar de neutralizar este pH con algún tipo de sustancia, que lo vamos a ver más adelante en el manejo.
Dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, pues después de la ingestión de cáusticos, los pacientes pueden llegar a presentar una combinación de muchos síntomas y también derivado del tipo de sustancia. Depende, sobre todo si es ingestión, de la cantidad, la intención que tiene el paciente, el tiempo después de la ingesta o pues de la exposición o el compromiso también de los tejidos afectados. También fisiopatológicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que los pacientes tienen una etapa de necrosis e invasión bacteriana en la cual hay una migración de polimorfonucleares que ocurre en las primeras 24 horas. Ocurre también trombosis vascular que aumenta la extensión del daño tisular y esto se produce en un periodo incluso de 48 horas. Los siguientes 2 a 5 días las superficies del tejido afectado se comienzan a denudar y también la fuerza tensil normal empieza incluso hasta las 3 semanas a recuperarse. Sin embargo, también en ese momento tenemos mayor riesgo de perforación tardía y ya se empieza a presentar tejido de granulación. Y en la fase de cicatrización, pues puede llevar a una fase incluso de construcción esofágica y es un periodo que puede durar de semanas hasta años. La cicatrización de la capa muscular, que es la más profunda, se produce aproximadamente en un periodo de 6 semanas. Entonces, muchos artículos están resaltando la importancia de detallar si el paciente va a tener una falla fulminante de la vía aérea y la mayoría de la literatura lo documenta con dificultad respiratoria, tirajes intercostales, estridor, difonía y odinofagia. Muy importante determinar si el paciente está cursando con lesiones cutáneas y en mucosa para poder dar un manejo. Puede presentar un dolor inespecífico o en la ingesta un dolor abdominal. Si en el caso de ser un ácido, generalmente este dolor abdominal es de inmediato, pero si es un álcalis puede llegar a presentarse incluso en un periodo de 4 a 6 horas. Ya en signos clínicos como hematemesis o melenas, pues son signos clínicos que nos pueden llegar a determinar si el paciente está cursando con una perforación y también se debe evaluar si tenemos síntomas de abdomen agudo. Importante, generalmente asociado al dolor, en estos pacientes pueden cursar con taquicardia nasal e hipertensión arterial. Los últimos artículos relatan de que es muy importante determinar si el paciente pues tiene dificultad respiratoria porque va a ser, digamos, la base del manejo inicial, sobre todo en sala de reanimación. Entonces acá vamos a tener pues parte del abordaje diagnóstico y pues se los queremos compartir. Esta es una memotecnia que utilizamos mucho en toxicología clínica, que es el sample, que es para una evaluación rápida de los pacientes, incluso pues en el servicio de urgencias, para poder llegar a atender la patología de manera inmediata y reconocer lo que es los riesgos del paciente. S para determinar signos y síntomas, A para determinar los antecedentes del paciente, M los medicamentos, P, los antecedentes patológicos, L de última ingesta, E, la escena, cómo fue encontrado el paciente y la R para establecer los riesgos del paciente. Hacemos como un eje importante entre la anamnesis y el examen físico y de esta manera determinar cuáles van a ser las ayudas diagnósticas necesarias para este paciente. Una de ellas, pues podríamos encontrar necesario la realización del electrocardiograma en el momento inicial para determinar, generalmente podríamos encontrar una taquicardia sinusal. Sin embargo, pues también por alteración hidroelectrolítica, porque estamos hablando de un paciente con quemadura, también podría llegar a presentar algún tipo de arritmia. Los gases arteriales, por la alteración metabólica, generalmente se presenta esa acidosis metabólica y por lesión de membranas va a ser de tipo hiperclorémica. La radiografía de tórax y de abdomen también está muy recomendada. Nosotros la utilizamos y se puede llegar a utilizar en un periodo inicial según algún tipo de literaturas, pero por la fisiopatología de la lesión, sobre todo en los álcalis, pues la recomendación es verla de 4 a 6 horas para determinar si el paciente está cursando con neumonitis química, pero si el paciente tiene algún signo que esté diciendo neumoperitoneo, derrame pleural, es necesario realizarlo de manera inmediata. También podríamos utilizar hemograma, que nos puede determinar un grado de leucocitosis, que es común en estos pacientes, pero un signo predictor de mal pronóstico de algún tipo de perforación es el descenso de la hemoglobina. Adicional, pues tiempos de coagulación, función hepática y renal, pues también son necesarios en estos tipos de pacientes, y la endoscopia de vías digestivas, que pues ahorita vamos a hacer un abordaje del mismo, que se recomienda por la fisiopatología en un periodo de 6 horas y hasta máximo 24 horas. Sin embargo, pues ahorita vamos a revisar algunas literaturas sobre esto. Es importante, pues no se recomienda más de 24 horas por mayor riesgo de perforación de tipo iatrogénica. Y la laparotomía exploratoria siempre
se está recomendado en pacientes que tengan signos inminentes de perforación. Hay que tener en cuenta también el uso de la tomografía de acción computarizada en pacientes que tengan más de 24 horas y que tengan algún tipo de riesgo de perforación y que ya no estemos en la ventana de realización o no se disponga de la endoscopia de vías digestivas. Entonces aquí tenemos pues la clasificación de Sarga. Esta clasificación de endoscopia de vías digestivas nos va a determinar pues el tipo de lesión y también nos puede llegar a establecer un pronóstico. Entonces inicialmente tenemos grado 0, que es cuando encontramos pues la mucosa completamente normal y tendremos incluso un pronóstico de recuperación completa. 1, cuando encontramos eritema y edema, y también tiene muy buen pronóstico con recuperación completa. Cuando hablamos de 2A es cuando encontramos friabilidad, hemorragia o ulceraciones, pero son de tipo superficial y generalmente la obstrucción pues, que se llegue a presentar a nivel esofágico puede ser poco probable. Cuando ya hablamos de 2B encontramos ya ulceraciones profundas, pero son discretas o circunferenciales. También encontramos edema, friabilidad, hemorragia y ulceraciones. Pero generalmente la característica es que son discretas o circunferenciales. Aquí tenemos un alto riesgo de estenosis, pero un bajo riesgo de perforación, y es donde se basa la mayoría de los tratamientos y protocolos de la mayoría de la literatura. También tenemos pues 3A, cuando ya hablamos de que hay áreas de necrosis pequeñas y dispersas, que tenemos un alto riesgo de estenosis y un mayor riesgo pues de perforación, y con la 3B, que ya tenemos necrosis extensa con alto riesgo de perforación estenosis, y ya cuando hablamos de 4, de perforación. Muy bien. Para seguir el abordaje de cuándo es indicada la endoscopia, tenemos que tener en cuenta el momento en el que es mejor realizarla. Mi compañera hablaba de 6 a 24 horas, quiero hacer énfasis en ese número 24. El momento más indicado para realizar una endoscopia en un paciente que tenga una lesión por cáusticos es sobre las 24 horas. A veces sobre las primeras 6 horas no tenemos una adecuada identificación de las estructuras, de la extensión de la lesión, de qué tanta quemadura va a tener a nivel pues esofágica. Por lo tanto, en 24 horas es el momento indicado. Después de las 24 horas, recordar que ya ese esófago va a empezar su proceso de granulación, pues su ulceración va a seguir y vamos a tener mucha más probabilidad de perforaciones a este nivel. Entonces, el World Journal of Emergency Surgery nos trae este artículo que habla pues de emergencias esofágicas, en las cuales hace un énfasis muy importante en estas lesiones cáusticas, en las cuales es muy claro en qué momentos realizar y en qué momentos no está indicada la endoscopia de vías digestivas. Vamos a tener una indicación clara en un paciente que está sintomático, que tiene quemaduras a nivel de la mucosa oral, que nos hace pensar que la extensión a nivel esofágica es significativa, además que tenga ingesta de sustancias con un alto grado de injuria esofágica, como las que ya comentó mi compañera, y en todo paciente pediátrico. Más adelante vamos a hablar que desde el 2010 hacia acá, la utilización del TAC como imagen de primera línea en adultos y en episodios de emergencia es muy utilizado. Sin embargo, recordar que en paciente pediátrico, para evitar todas esas posibles complicaciones a largo plazo de la radiación, siempre está de primera línea la utilización de la endoscopia de vías digestivas. Ahora, ¿en qué pacientes está contraindicada? Obviamente, pacientes que estén inestables hemodinámicamente, que nos está hablando de una ruptura esofágica, de un momento de una enfermedad aguda que pues la que no está indicada la endoscopia de primera línea, pacientes con dificultad respiratoria, que nos hablaría también de ese compromiso de la vía aérea, y signos imaginológicos de perforación, pues por obvias razones. Siguiente. Con respecto, aquí, bueno, en esta imagen podemos ver, para hacer una asociación de esos grados de Sargard, de las que habló mi compañera, y cómo lo podemos identificar en una endoscopia de vías digestivas. Vemos aquí el grado 1 y el grado 2A. En el grado 1 vemos una mucosa que es relativamente normal. En el grado 2A vemos que son ulceraciones de pequeño espesor, con áreas de ulceraciones, como podemos ver acá. En estos pacientes, pues hablaremos
pues a profundidad pues, del manejo de ellos, pero en ellos el inicio de la vía oral pues va a estar dado después de que puedan realizar una deglución sin dolor, y muchos de ellos tienen manejo ambulatorio después de que se descarte alguna complicación secundaria. Acá vemos, en esta imagen ya es un grado Sargar 2B, en el cual vamos a ver ya estas lesiones blanquecinas, vamos a ver que va a ser una lesión más circunferencial, mucho más profunda, en las cuales hay una indicación clara de hacer un esofagograma a las 3 semanas para descartar que tengamos una estenosis. De esto también pues andaremos más adelante. Ya acá vemos en esta siguiente imagen, ya es una imagen 3A, donde vamos a tener un riesgo de estenosis muy marcado. Vamos a empezar a ver ya estas lesiones más grisáceas que nos hablan de necrosis. En este punto sabemos que no son tan extensas como en esta imagen que vemos aquí al lado derecho, en la cual tenemos unas lesiones que ya vemos grisáceas blanquecinas mucho más extensas, que nos estarían hablando pues de una lesión 3B. Ahora, lo que les comentaba con respecto a la utilización del TAC para mirar si hay necrosis de esa pared esofágica en un primer abordaje, ya que aquí en estas imágenes de la endoscopia vemos una extensión muy superficial, pero no sabemos qué tanta pared está comprometida a nivel esofágica. Por ende, se están utilizando desde el 2010, varios scores en los cuales se utiliza el TAC, como este que vemos aquí a la derecha, para como una estratificación de esas lesiones, sobre todo las lesiones de grado 2B a 3, que sabemos que tienen un compromiso de la mucosa esofágica muchísimo más profunda. Acá vemos al lado izquierdo todos los grados del abordaje endoscópico, pues de estas de Sargar, y al lado derecho vamos a ver este score que se enfoca en todos los hallazgos que tenemos a nivel del TAC. Sabemos nuevamente que en el paciente pediátrico la primera línea de abordaje siempre va a ser endoscópica. El World Journal of Gastrointestinal Endoscopy en este artículo nos trae, además de estas dos diferenciaciones, la posibilidad de hablar de ecografía endoscópica. Es un estudio que está tomando cada vez más relevancia, y digamos que lo que lo pone por encima de las dos anteriores es que vamos a poder identificar las dos, pues todas las mucosas esofágicas. Sabemos que si tiene un compromiso pues de todas estas capas, sabemos que es una lesión de alto grado y que además va a tener una alta probabilidad de tener una estenosis posterior. En cambio, si tiene, digamos que la extensión de esta lesión va a ser pues a la capa mucosa, va a ser mucho menor la probabilidad pues de que esta lesión tenga un compromiso pues a futuro en nuestro paciente. Sin embargo, en el paciente pediátrico este tipo de exámenes todavía no hay estudios que nos den fuerza para colocarlo como primera línea, sino importante para siempre tenerlo en cuenta la ecografía endoscópica. Siguiente. Bueno, entonces para continuar con el abordaje terapéutico, entonces después de evaluar estas lesiones o pues incluso pues el manejo inicial del paciente en urgencias, pues lo más importante del último artículo de New England que fue publicado en este año 2020, ellos hacen énfasis en la vía aérea. Ellos dicen que es muy importante si el paciente tiene capacidad de controlar sus secreciones, es decir, si el paciente está presentando cialorrea, disfonía o algún compromiso inminente de lo que son las vías respiratorias. Lo más importante con estos pacientes al momento del ingreso en sala de reanimación o de urgencias es controlar lo que es el soporte básico y avanzado. Importante determinar, según este artículo, si el paciente va a requerir o va a tener probablemente una falla inminente de vía aérea, por lo cual los síntomas de disfonía, dificultad respiratoria, retracciones intercostales y aumento de secreciones, adicional de lesiones en cavidad oral que pueden producir algún tipo de edema severo, son pacientes que tienen un riesgo inminente de falla ventilatoria. Como son pacientes generalmente que tienen quemaduras y lesiones e incluso en algunos casos perforación, el tratamiento agresivo con líquidos endovenosos se recomiendan líquidos isotónicos. A nosotros en toxicología clínica en este tipo de pacientes por la fisiología que ya explicamos, recomendamos es el lactato de Rindler, dado que la mayoría de los pacientes que presentan es acidosis metabólica hiperclorémica.
para lo cual se requiere evitar, digamos, la presencia de la misma, por lo cual la recomendación y la invitación pues es a utilizar el lactato de Ringer en estos pacientes para el manejo en urgencias. También en las diferentes guías de manejo pues se ha recomendado pues adicionar un inhibidor de la bomba de protones o un antagonista de H2 con el fin de disminuir las lesiones. El manejo analgésico de estos pacientes es muy importante, están presentando una lesión, quemadura, perforación, pero así tengamos la escala de la Organización Mundial de la Salud para evaluar cuál sería el manejo analgésico indicado. Hay que recordar que los AINES nos van a llegar a producir aumento de la hemorragia y aumento de la acidez, por lo cual no está recomendado, y la mayor recomendación es el uso de opioides en estos pacientes. ¿Qué no se debe hacer? Y es muy importante para no empeorar las lesiones: no inducir emesis, no lavado gástrico y no uso de carbón activado, porque estas pueden llegar a empeorar la perforación, y en el caso del carbón activado también oscurece la visión endoscópica. Es muy importante, por lo que hablamos con la fisiopatología de la neutralización, por lo cual no se debe inducir a cambiar el pH o a neutralizarlo. No ingesta de leche, no ingesta de yogur, no ingesta de ningún tipo de sustancia, sino que estos pacientes generalmente tienen que llegar y acudir al servicio de urgencias. Si hacemos la neutralización o cambio de pH de diferentes sustancias, lo que hablamos anteriormente, vamos a tener mayor riesgo de reacciones exotérmicas, por lo cual tenemos mayor riesgo pues, de mayores quemaduras, lesiones, incluso perforación. Importante de las medidas de descontaminación, las exposiciones oftálmicas, pues el pilar de la terapia es la irrigación inmediata del ojo durante un promedio de 15 minutos con solución salina normal. Con lactato de Ringer también se puede realizar. El pH normal de pues, las secreciones oftálmicas es de 6.5 a 7.6, por lo cual pues, se puede llegar a comprobar colorimétricamente con una tira reactiva, incluso las que utilizamos pues tiras reactivas en orina, hasta llegar a un rango de 5 a incluso 9.6 para poder determinar si ya terminamos esta irrigación. La mayoría de los artículos de lesiones oftálmicas indican cubrir el ojo y pues remitir inmediatamente a un especialista en oftalmología. No se recomienda tanto el uso de antibióticos tópicos o analgésicos a nivel oftálmico. La vía oral del paciente, pues en estos pacientes debe suspenderse hasta que se descarte incluso la lesión, y la hidratación, como lo decía anteriormente, debe ser intensiva. Muy importante, pues evitar todas las medidas que me puedan llevar al paciente a lo que es una perforación iatrogénica. Entonces, para hacer revisión de la literatura, tenemos este artículo de New England of Medicine que fue publicado el 30 de abril del 2020. Es un artículo muy importante porque nos hace énfasis en la vía aérea inicial, en el manejo de urgencias, y que estos pacientes, pues se debe tener en cuenta el riesgo de falla inminente y sobre todo en la población pediátrica. Si la endoscopia no está presente desde el primer momento y hay una alta sospecha de que este paciente presente una lesión grave o perforación, pues se prefiere realizar lo que es la tomografía de acción computarizada y generalmente con contraste. Entonces aquí vemos un algoritmo de manejo de ingestión de cáusticos. Aquí tenemos, y ellos hacen la diferenciación, y pues lo que hablábamos inicialmente, que no hay una diferenciación entre una base y un álcali inicial, pero aquí hablan de álcalis en realidad y de ácidos, y los dividen en los álcalis en intencionales y no intencionales. Ellos, cuando hablan de que son no intencionales y que el paciente está asintomático, diversos artículos refieren que cuando es no intencional, generalmente la cantidad es mucho menor y que tenemos mayor riesgo. Menor riesgo. Si estos pacientes no presentan ninguna sintomatología en un periodo de 4 a 6 horas, la mayoría de la literatura pues, americana lo que refieren es de que estos pacientes no presentaron ningún tipo de perforación y que se puede iniciar la vía oral, incluso dar egreso. En la mayoría, pues nosotros generalmente pues lo que recomendamos cuando ya es un álcalis y no tenemos una cantidad desconocida, pues es hacer la observación, pero sí también indicaríamos la endoscopia de vías digestivas por los tipos de lesión que se presentan con los álcalis que tienen mayor riesgo de perforación. Sin embargo, pues en este artículo pues lo que recomiendan es el periodo de observación del periodo de 4 a 6 horas. También importante, si dicen que no es intencional, pacientes que ya presentan vómito, dolor abdominal e intolerancia a la vía oral, en estos pacientes generalmente lo que se hace es no iniciar la vía oral, se inicia protección gástrica y se hace pues una endoscopia de vías digestivas. En pacientes también con ingestas no intencionales que presentan vómito, dolor abdominal y signos inminentes de falla ventilatoria, pues en estos pacientes pues se debe hacer el manejo también inicial y se debe hacer
la endoscopia de vías digestivas en un periodo de 6 a 24 horas. Cuando hablamos de ingestas intencionales, como ellos dicen que las mayores lesiones son a mayores concentraciones, pues obviamente a mayor pH y mayor riesgo de perforación, se indica la endoscopia de vías digestivas en el periodo establecido de 6 a 24 horas. Si ya presentamos una lesión de Stargardt 0, 1 o 2A, pues son pacientes en los cuales se puede iniciar la vía oral. Adelante vamos a mirar, dependiendo de este tipo de lesiones, cómo se inicia. Pero si ya encontramos lesiones grado 2B, la recomendación es el uso de un protocolo en el cual ellos recomiendan incluso el uso de metilprednisolona a 1 gramo por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal día, administrado de manera endovenosa por un máximo de 3 días. Y también asociado pues a ranitidina 4 miligramos por kilogramo de peso en niños y pues dosis estándar en adultos. Hay que recordar pues que ahorita tenemos una alerta sanitaria con la ranitidina, por lo cual también se puede utilizar el omeprazol. En algunos casos también he utilizado la ceftriaxona a 100 miligramos por kilogramo día en niños, y les digo en algunos casos porque la mayoría de la literatura vigente, que lo vamos a ver más adelante, lo recomienda, es en pacientes que tengan signos de respuesta inflamatoria sistémica. En el caso de los ácidos, pues se recomienda la endoscopia de vías digestivas, sobre todo los ácidos fuertes, ya que tenemos formación de coágulos por la fisiopatología explicada, lo que puede ser necesario realizar esta endoscopia también porque puede enmascarar algún tipo de lesión a nivel de la mucosa. Si tenemos grado 0, 1 o 2, pues ya hablaríamos de que estos pacientes pues se puede iniciar la vía oral en los tiempos establecidos que lo vamos a ver, y si encontramos grado 2B, pues también vamos a mirar la posibilidad pues utilización de stent. Y ya cuando hablamos de grado 3A, 3B y 4, pues son pacientes que requieren una intervención quirúrgica. Pero no solamente tenemos esta literatura, pues acá tenemos el papel de los corticosteroides de la prevención de estenosis en pacientes que tienen contacto con sustancias corrosivas. Este fue un estudio que se realizó de la literatura inglesa, alemana, francesa y española en el año 1900, desde el año 1991 hasta el año 2004, fue un estudio retrospectivo, y ellos lo que determinan es que la complicación pues más grave del daño de la sustancia corrosiva pues es la lesión esofágica, la perforación y pues la estenosis. Muy importante este papel, lo que ellos hablan es de que las lesiones esofágicas pueden ser o no manejadas con corticosteroides. Ellos, ¿qué hicieron? Tuvieron unos criterios de inclusión en los cuales encontraron lesiones esofágicas desde grado 2 en adelante, documentadas por endoscopia de vías digestivas, y encontraron diferentes literaturas donde tenían ciclos hasta de 8 días de corticosteroides y ciclos de terapia sin corticosteroides. En total, de 10 estudios, en total con 572 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, encontraron 6 estudios donde emplearon corticosteroides, 2 estudios donde no utilizaron corticosteroides y 2 estudios donde compararon el resultado con y sin tratamiento de los mismos, que encontraron que los pacientes con lesiones desde grado 2A y 2B y 3A en Stargardt que utilizaron corticoterapia para prevención de estenosis esofágica presentaron un total de 13.8% de total de la población evaluada de lesión de estenosis esofágica versus los pacientes que no se utilizó esta terapia con corticosteroides, en los cuales se encontraron un porcentaje de 6.7% que no presentaron lesiones esofágicas. Este estudio pues no es tan conclusivo, sin embargo pues invita a pensar de que probablemente el uso de corticoterapia, incluso a altas dosis mayores de 3 días, pues no van a tener una importancia tan significativa y relevante en los pacientes, sobre todo en la población pediátrica. Pero no solamente eso, acá también tenemos un análisis de seguridad y beneficio de protocolos, sobre todo protocolos agresivos y no agresivos que se realizó en el servicio de urgencias del Hospital de San Juan Barcelona, en los cuales pues es un estudio analítico y observacional. Este sí fue publicado en el año 2019 y retrató pues los pacientes con ingestas de cáustico desde enero del 2011 hasta diciembre del 2015, y ellos hablaban y abrían la puerta a la invitación de realizar un
en realizar un protocolo que fuera un poco más agresivo, o sea, con uso con corticoide y antibiótico parenteral, y un uso, y en pacientes que tuvieran o determinaban ellos que eran bajo riesgo, no utilizar ningún tipo de tratamiento endovenoso o sistémico con corticoides y antibiótico terapia, dado que pues tenían que cumplir ciertas características. Dentro de estas, pues ausencia de síntomas, que no hubiera ausencia de lesiones orales y que la ingesta fuera involuntaria. Ellos que encontraron, pues que ningún paciente de estos bajos riesgos, donde utilizaron un periodo de observación de 6 horas, también ayudó a complementar el estudio de New England del 2020 que se publicó, pues no se presentó ningún tipo de estenosis ni reingreso al servicio de urgencias, por lo cual ellos recomiendan que pacientes sin signos de alarma, que la ingesta sea accidental y que no tengan pues ningún tipo de criterio que nos haga pensar en observación, pues en realidad no tendríamos que llevarlos a algún tipo, digamos, de manejo agresivo o utilización de corticoide y antibiótico. Entonces acá pues están los diferentes periodos que se utilizaron en los diferentes protocolos del paciente. Se incluyeron 48 pacientes en el periodo 1 y 35 pacientes en el periodo 2. En el segundo periodo cumplían los criterios de bajo riesgo y pues lo que encontraron fue en que estos pacientes no presentaron reingreso por estenosis. Hay que tener en cuenta que dentro de las grandes conclusiones que se encuentran es que el uso de antibióticos sí lo recomiendan algunas literaturas, sin embargo, en la mayoría dicen que pues no hay un beneficio en cuanto a profilaxis, pero sí para pacientes que tienen signos de respuesta inflamatoria sistémica. El uso de corticoides, a pesar de ser controvertido, lo único que sí se ha demostrado son terapias cortas de máximo 3 días con metilprednisolona en pacientes con lesiones esofágicas por álcalis en grados 2B, y otros tratamientos que se han intentado utilizar, entonces sucralfato y mitomicina C. Sin embargo, la evidencia para estos medicamentos hasta el momento no es estadísticamente significativa. También se están haciendo estudios en animales con medicamentos que atenúen el estrés oxidativo como N-acetilcisteína, vitamina E y colchicina. Sin embargo, pues hasta el momento está en estudio y en el momento no existe una evidencia significativa que avale el tratamiento con estos tipos de medicamentos. También importante el inicio de la vía oral según el tipo de lesión. Cuando tenemos un Sargar 0,1, pues no tenemos lesiones en mucosa, un leve eritema, entonces lo inicial generalmente es iniciar la dieta oral y mirar la tolerancia. Cuando hablamos de lesiones grado 2A, generalmente se inicia una dieta líquida en las primeras 12 horas, posterior a las 24 horas ya se pasa a una dieta blanda, y si el paciente pues tiene una evolución favorable en las primeras 24 horas, debe iniciar la vía oral. Importante, pacientes ya con lesiones grado 2B con mayor riesgo de perforación, pues ya se indica la nutrición parenteral o enteral en un periodo de 7 días y después determinar mediante, digamos, la dieta líquida y la dieta blanda, pero dependiendo de la evolución del paciente. Y cuando ya hablamos de lesiones grado 3B, es importante la nutrición parenteral, incluso por 3 semanas, y se debe realizar una endoscopia de vías digestivas nuevamente y repetir a los 3 meses. Y esto explicado por la misma fisiopatología de lesión y de cicatrización, en los cuales podríamos ver riesgo de estenosis esofágica o incluso en algunos casos de obstrucción. ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, ok. Recordando entonces y iniciando el abordaje del manejo quirúrgico de este paciente, recordar en qué momento se le indica a este paciente manejo médico. Nuevamente, la guía del World Journal of Emergency Surgery hace unos aportes muy puntuales sobre qué pacientes necesitan manejo médico. Obviamente son pacientes con lesiones que no comprometen todo el grosor de la pared, por ende son pacientes que van a estar mucho más asintomáticos, a los cuales la comida, como pues ya se había comentado, la vía oral se va a iniciar tras la deglución sin dolor de este paciente y preferiblemente recomiendan la colocación de sondas nasogástricas o yeyunostomía. Importantísimo recordar esta sonda nasogástrica en estos pacientes no colocar a ciegas, sobre todo en los que van a tener lesiones Stargardt de 2B en adelante, nunca colocar esta sonda nasogástrica a ciegas, sino posterior o en el momento que se está realizando la endoscopia de vías digestivas. Si tenemos un paciente al que le damos manejo médico y después antes del alta médica o en el momento todavía en el que es hospitalizado, empieza a presentar un deterioro, se recomienda pues como ya hemos hablado, imágenes como la TAC, y en niños, pues nuevamente realizar una endoscopia y considerar la posibilidad de que estemos frente a una
una lesión mucho más extensa que pueda generar compromiso que requiera un manejo quirúrgico con un adecuado grado de significancia epidemiológica, como podemos ver. Siguiente. Los pacientes que van a ser llevados, siguiente, a un manejo quirúrgico es importante. Muy importante que debe hacerse, obviamente, este manejo quirúrgico tan pronto como sea diagnosticada la necrosis o la perforación en estos pacientes, pues para evitar la muerte. También va a ser importantísimo este manejo en pacientes con necrosis transmural, con una evidencia 2A, y asegurar la vía de alimentación en la cual la yejunostomía es, digamos que la más indicada en estos pacientes, que se realice pues al final del procedimiento quirúrgico para asegurar una vía de alimentación de este paciente. En cuanto al manejo o al abordaje quirúrgico, sigue siendo para la urgencia el de más empleo la laparotomía, aunque sean digamos que documentado casos aislados de laparoscopia exitosa para manejos agudos de estos pacientes. En cuanto a la reconstrucción gástrica, porque en esta guía son muy enfáticos en no realizarla en un primer tiempo, pues obviamente por todo este proceso inflamatorio que vamos a tener, por toda la fisiopatología que ya recordamos de esta entidad. La reconstrucción esofágica, si es necesaria, no se recomienda en el primer tiempo quirúrgico, y si tenemos necrosis gástrica, en este caso, pues muy importante, al momento de hacer la endoscopia de abordaje inicial, siempre hacer un adecuado, o sea, fraquear esas primeras lesiones, porque a veces pasa que se ingresa, se encuentra una lesión y no se avanza pues más allá de ella, y es muy importante para identificar si tenemos una necrosis gástrica que requiera además un manejo quirúrgico asociado. Siguiente. Pues acá hay también pues un algoritmo muy parecido pues a lo que había comentado mi compañera, pacientes asintomáticos y sintomáticos, muy importante hacer la adecuada especificación de ellos, los pacientes asintomáticos, aún cuando estén asintomáticos, hacer digamos que un seguimiento por lo menos dentro de las primeras 24 horas dentro de la urgencia, y mirar cómo toleran, si toleran la vía oral, cómo lo hacen, si posterior está presentando dolor, alguna sintomatología que nos haga pensar en que toca a estos pacientes asintomáticos hacerle algún examen de extensión, como pues sería la endoscopia de vías digestivas, y pues todo lo que ya hemos comentado previamente. Siguiente. En cuanto a las complicaciones, que es algo en lo que quiero hacer bastante énfasis, vamos a tener complicaciones que vamos a tener a mediano plazo y a largo plazo, pues de las que vamos a hablar. Muy importante la estenosis esofágica, del 3 al 57% de todos los pacientes que van a tener lesión por ingesta de cáustico van a presentar una estenosis esofágica que va a ser mayor a mayor grado de la lesión. Por pacientes con lesión de grado 3 de Sarkar van a tener hasta un 90% de posibilidad de tener una estenosis esofágica. Por ende, todos los pacientes que van a tener estas lesiones de Sarkar 2A en adelante, hay que hacerle un esofagograma entre la segunda y la tercera semana después de la ingesta de estos cáusticos, ya que este momento va a ser donde mejor se va a identificar si tenemos o no una estenosis. Que sean, lesiones que sean grado 3 en adelante van a iniciar su periodo de estenosis dentro de las 2 a las 3 primeras semanas, y por ende es tan importante este tiempo para poder estratificar este paciente. Hay veces que si tenemos lesiones de 2B, vamos a tener este estenosis se va a poder presentar dentro de los primeros 2 meses. Sin embargo, recordar, lesiones de alto grado, dentro de las 2 a 3 primeras semanas ya vamos a tener los primeros datos de estenosis. Por lo tanto, el esofagograma es muy importante para poder iniciar el manejo, que en estos pacientes vamos a tener que van a ser con dilataciones esofágicas. En los pacientes pediátricos se recomienda que se hagan estas dilataciones esofágicas con balón, porque va a tener menor probabilidad digamos que de perforación que con otros medios de dilatación, como pueden ser las bujías, por ejemplo. El tiempo, digamos que más indicado para iniciar estas dilataciones son después de la 6ª semana de la ingesta de este cáustico, pues por todo lo que ya hemos venido hablando, de todo ese proceso que va a tener el paciente de cicatrización, de granulación, y este es el mejor momento para hacer este manejo sin generar complicaciones secundarias como pues una perforación.
dilatación. Hay algunos estudios en niños que hablan de inicios de dilataciones entre los 7 y los 28 días. Lo coloco interrogado porque todavía no hay evidencia suficiente para colocar este rango de tiempo como gol estándar para inicio de dilataciones esofágicas, ya que han sido estudios muy anecdóticos de experiencia en centros de tercer nivel, en algunos lugares, pues muy circunscritos a lo que pase pues en esas poblaciones. Siguiente. En cuanto a qué nos puede, al momento de hacer estas dilataciones, qué nos puede generar factores de riesgo para decir, voy a dejar de dilatar y voy a buscar una segunda línea de manejo de las que pues también ya vamos a hablar más adelante, por lo cual quise traer este artículo publicado en la Journal of Pediatric Surgery el año pasado, que lo que busca simplemente es mirar qué predictores nos van a hablar de un manejo endoscópico exitoso en pacientes que tengan una estenosis secundaria a una ingesta pues, de cáusticos. Este fue un estudio que se hizo en el Cairo, en el cual se estudió un grupo de pacientes, alrededor de 120 pacientes que tenían estenosis esofágica secundaria a ingesta de cáusticos, en la cual se identificaron variables como duración del tiempo de dilatación, el número de dilataciones que se realizaron, el tiempo entre una dilatación y la otra, el tiempo que tenían sin disfagia los pacientes entre una dilatación pues, y la siguiente, además de un índice periódico de dilatación, de qué tanto, y si había mejoría después de la estenosis, después de esta dilatación, y además, pues el tamaño, si era menor de 3 centímetros, que ellos lo tomaban como un segmento corto, o mayor de 3 centímetros, esta estenosis, como un segmento largo, y si también tenían antecedentes de perforación esofágica y reflujo gastroesofágico. Se hizo un seguimiento de estos pacientes, de la historia clínica y de cómo habían evolucionado, y los datos que tenían significancia estadística para factores de riesgo que nos predigan pues digamos que no vayamos a tener unas dilataciones exitosas son un segmento largo, o sea, un segmento estenótico mayor de 3 centímetros, que tenga un reflujo gastroesofágico asociado, vamos a tener un OR de 6.9, y también antecedentes de perforación esofágica, son digamos que los 3 principales factores de riesgo que ellos identificaron pues en estos pacientes como factores de riesgo para que no tengamos una adecuada dilatación esofágica de estos pacientes. Siguiente. En cuanto a, ahorita hablábamos de que además de la endoscopia, de la endoscopia con dilataciones, vamos a tener digamos que otras líneas de manejo para estas estenosis esofágica por cáusticos. Una de ellas es aplicar mitomicina, como ya habíamos comentado previamente. No tenemos, digamos que una estandarización del empleo de sin embargo, pues me parece muy, muy importante traer este estudio en el cual se hace un estudio sobre la aplicación de esta mitomicina en pacientes que tengan estenosis esofágicas refractarias pues por estrechez esofágica secundaria a ingesta de cáusticos. Digamos que cómo ellos definen esta refractariedad en cuanto a las dilataciones, cuando ellos comentaban pacientes que tuvieran después de la quinta dilatación, que no tuvieran una adecuada luz esofágica menor de 14 milímetros, ahí ellos hablaban de que estaban en un periodo refractario, y de los 120 pacientes se dividieron, unos se les aplicó mitomicina además de las dilataciones, y a los otros pacientes pues solamente fueron las dilataciones únicamente, como podemos ver acá. El grupo 2 tenía además el mitomicin, y el grupo número 1 pues no tenía ese mitomicin. Se excluyeron pacientes pues que tuvieran una adecuada respuesta al tratamiento, que obviamente pues no hacían parte de este estudio, después de la población que se quería estudiar en este caso. Se encontró entonces que los pacientes que utilizaban el mitomicin como un coadyuvante para esas dilataciones esofágicas iban a tener obviamente sintomatología, pues menor
síntomas de disfagia después de la dilatación. Además, el número de dilataciones que iban a necesitar para tener disminución de la disfagia, que era uno de los predictores que ellos estaban marcando. Para esto ellos tenían una escala de un índice de disfagia que iba de 0 a 4, dependiendo qué tanta disfagia, valga la redundancia, tenían a la ingesta de líquidos, sólidos. Entonces, estos pacientes que utilizaron el mitomycin como coadyuvante para las dilataciones, tuvieron menor índice de disfagia y van a tener menor número de dilataciones, y por ende los costos de estos pacientes iban a ser mucho menores con respecto a los costos de los pacientes pues, que solamente requerían dilataciones, porque digamos que la mejoría sintomatológica de estos pacientes era mucho menor. Siguiente. En cuanto a las siguientes líneas de manejo de los pacientes con estenosis esofágica secundaria, a esta ingesta de cáusticos vamos a tener la utilización de estenes esofágicos, que en la población pediátrica no está tan estudiada, porque vamos a tener que muchos de estos estenes van a tener complicaciones. Tenemos estén de metal, autoexpansibles de metal, plásticos y biodegradables. Se hizo un estudio de estos tres y se encontró que estos estenes de metal van a tener mucha más reacción granular a su alrededor, van a tener más posibilidad de que se reestenosen, a diferencia de los estenes de plástico y biodegradables. Sin embargo, los estenes de plástico pues tienen mucha más posibilidad de que migren del lugar de donde se aplican, y los estenes biodegradables son los más nuevos, los que se están empleando últimamente, con los cuales no tenemos tampoco mucha evidencia en el paciente pediátrico. En cuanto al abordaje quirúrgico, como pues para tratar esta estenosis esofágica, vamos a tener una amplia gama de tratamientos, desde una esofaguectomía total con ascenso gástrico hasta una interposición colónica, como podemos ver en esta imagen ilustrativa de una interposición colónica. Siempre se recomienda para estos pacientes realizar la interposición colónica frente a la esofaguectomía total con ascenso gástrico, ya que este ascenso gástrico va a tener mayor posibilidad de reestenosarse con respecto pues al otro manejo quirúrgico de estos pacientes. Siguiente. La asociación pues, de este tipo de lesiones con el cáncer es muy importante, y hay que tenerlo en cuenta, porque obviamente es la complicación a largo plazo que todos debemos evitar, y por lo tanto en estos pacientes a los 15 a 20 años posterior a su ingesta de cáusticos se debe hacer una endoscopia, pues obviamente para si se llegase a ver metaplasia de estos tejidos, poder tener un diagnóstico a tiempo. El 2% de los pacientes que van a tener ingesta de estos cáusticos van a desarrollar pues el carcinoma que más se va a asociar a este tipo, que es el carcinoma escamocelular del esófago, y los pacientes que tienen una interposición colónica pueden tener de un 2 a un 8% mayor de riesgo si no se hace una adecuada resección de ese esófago nativo pues, que se tenía antes de la interposición. Siguiente. Pues ya para terminar, en cuanto al seguimiento del paciente, recordar que es un abordaje integral, sobre todo en el paciente pediátrico. Vamos a estar a cargo tanto del cirujano pediátrico como el grupo de toxicología, eventualmente, y también pues del grupo de pediatría. Siempre recordar la importancia de la endoscopia de vías digestivas, como lo hemos mencionado a lo largo de la charla, en todos los momentos indicados. Sobre todo también recordar después de los 15 a los 20 años de la ingesta de cáusticos. Y la guía que hemos estado hablando también comenta que lesiones de 2 en adelante se pueden hacer seguimiento con imágenes después de la 2 a la tercera semana de la ingesta de estos cáusticos, si el paciente es asintomático. Ya lo habíamos tocado antes, pero como para recordar la importancia para identificar si vamos a tener una estenosis esofágica o alguna otra complicación que en el momento del abordaje inicial de pronto se nos haya pasado. Esto es en cuanto a lo que le queríamos traer mi compañera Jennifer y yo, un abordaje y una revisión integral pues, de esta lesión por cáusticos, y esperamos que haya sido de su agrado. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer y Daniela. El doctor Hernando Hola. ya quisiera tomar la palabra, tiene la palabra para hablar. Muchas gracias, muy buena presentación. Felicito a los residentes. Me presento, yo soy Andrés Olaya, soy profesor asociado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en la toxicología clínica, en la especialización.
Yo quería felicitarlas, estuvo muy buena la presentación, a las dos doctoras, a las dos residentes. Realmente quiero traer a colación un caso y bueno, y que esto es más frecuente de lo que nosotros vemos. Y tuvimos un caso hace un par de años, hace ya unos 4 años, con una de las residentes de toxicología clínica en el Hospital San José Infantil, ya graduada, la doctora Marcela Preciado. Y es un caso que pasó desapercibido por algún tiempo por médicos domiciliarios, e incluso consultó al San José Infantil un día, un sábado, y lo volvió a reconsultar un día lunes. Se trató de un caso, y lo quiero poner aquí sobre la mesa para que todos conozcamos, un paciente, un niño de 8 años que tuvo un trauma con un hematoma subgaleal. La abuela fue a la tienda, una tienda de barrio, y le compró ácido acético. Ácido acético, pues como vimos las características del ácido acético, es el vinagre, es un cáustico que está considerado como un ácido débil, pero desafortunadamente a la abuela le vendieron fue un ácido acético glacial. El ácido acético glacial, cuando nosotros ya lo estudiamos y vimos al paciente cuando consultó, el paciente, bueno, le administraron 5 centímetros de ese vinagre, pensaron que le iba a disminuir por el dolor, ustedes saben las creencias populares, y el paciente empezó con odinofagia, que fue interpretado por los médicos inicialmente domiciliario como una faringitis asociada, algo casual, pero el paciente consultó nuevamente porque seguía con esto de odinofagia y placas. Fue consultado al Hospital San José, infortunadamente fue interpretado como una faringoamigdalitis, se le dio manejo como faringoamigdalitis y volvió a reconsultar por un deterioro de su estado general al segundo día. Cuando nosotros lo vimos, nos lo interconsultaron y la mamá pudo decir, mire, es que yo le di vinagre, les llamó la atención. Nosotros buscamos las características de este vinagre y este ácido acético, y era ácido acético glacial. Él tenía unas muestras, no sé si me permites presentar un minuto, porque tenemos las fotos, fue después valorado por el servicio de cirugía pediátrica, y les voy a mostrar si me permiten un segundito, si puedo mostrar una de las ventanas y de las fotografías, porque fue un caso que pues a todos nos llamó la atención. Y aquí ya un segundito, repertorio. Hicimos el reporte de caso, lo tenemos en la revista Repertorio, pues de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y no sé si están viendo la foto del niño y de lo que en su momento se interpretó como una faringoamigdalitis bacteriana. Se le hizo un estreptotest, salió negativo, y finalmente se vio que se le realizó pues todo lo que en su momento presentaron las doctoras, y se le hizo una endoscopia, y el paciente presentaba una quemadura esofágica de grado 2B, con la mala evolución que el paciente tuvo finalmente una cicatrices a nivel y finalmente el paciente requiriendo dilataciones esofágicas. Allí nosotros le perdimos pues el rango. Pues quería mostrarles esto porque realmente, a pesar de que el ácido acético es considerado como un ácido débil con un pH de 4.8, el ácido acético por su concentración al 90% y al 100%, y es que es lo que muestra el CAS, que el CAS, yo no sé si ustedes conocen, esto es como el Chemical Abstract Service. El CAS nos muestra las concentraciones y las características físico-químicas de los diferentes compuestos químicos. Y este CAS nos muestra que este ácido acético glacial ya no es de 4.8, que no es un ácido, ya no lo hace un ácido débil, sino lo hace un ácido fuerte. Y pues quiero traerles este caso porque pues realmente es muy ilustrativo de que podemos tener en su momento una percepción de que el ácido acético glacial el ácido acético es un ácido débil, pero este glacial particular, como lo conocen en todo el mundo, tiene un pH mucho más ácido, y las lesiones que pues en este caso presentó el paciente fueron mucho más severas. Era lo que les quería compartir, y felicito a
a las doctoras, muy buena exposición, y pues quería traerlos, pues ya que estamos en este momento presentando este tema de ácidos. Si quieren consultar en la revista Repertorio, probablemente pues esta fue la versión preliminar que nos dieron a nosotros de este reporte de caso que vimos en el San José Infantil, pues, y pues junto con el servicio de cirugía pediátrica en este momento, pues al momento que lo publicamos. Muchas gracias, era mi intervención, muy amables. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Andrés Olaya. El doctor Pablo Luengas Pérez levanta la mano para hacer una intervención. Tiene el micrófono, profe Luengas. Sí, buenas noches. Sí, esas son lesiones muy frecuentes y muy delicadas. Lo que yo he visto es que el gol estándar que tenemos para el diagnóstico pues es la endoscopia, ¿sí? Y lo de las 24 horas para hacer las endoscopias, pues se puede hacer endoscopias inclusive después de 24 horas, ¿no? 48 horas. Contamos con los endoscopios que son flexibles y actualmente hay pediátricos, entonces la posibilidad de perforación de un esófago con una quemadura mayor de 2B, de 3A, 3B, pues cada vez se minimiza porque hay que hacer el diagnóstico para establecer exactamente un tratamiento adecuado. Felicito a Daniela y a la doctora que también expuso brillantemente este tema tan delicado y es un problema de salud pública en este país. Muchas gracias, profe Luengas, por su intervención. Gracias, Andrés. Pues es una persona que tiene bastantes experiencias, trabaja en el y también trabaja con el de San José, y pues somos los que hacemos las interpretaciones de Guaito. El doctor, pues, alguien correspondiente a los cirujanos pediátricos de la clínica infantil con subsidio, está levantando la mano, tiene la palabra. Hola. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna intervención o alguna pregunta? ¿Alguien del panel de cirujanos de Latinoamérica que nos suele acompañar quiere hacer alguna intervención? Digamos que nosotros acá en Colombia hemos tenido, al igual que en algunos lugares de Europa Oriental y también pues, sobre todo en algunos lugares de Europa Oriental, un problema de salud pública que tiene que ver pues, con la exposición de nuestros pacientes pediátricos a los cáusticos. Esto pues no es tan infrecuente, especialmente a las sustancias básicas, a la soda cáustica, que se usa como limpiador y desengrasante de uso familiar. Realmente es con lo que más vemos complicaciones y a lo que más vemos expuestos nuestros pacientes, debido pues a que tiende a minimizarse el efecto de los desengrasantes en la casa. Y pues vemos muchas quemaduras de este tipo. De vez en cuando las dilatamos también. Hubo un tiempo en el cual pues estaban muy centralizadas en la clínica pues del Hospital de la Misericordia, por ser pues un lugar donde ciertamente pues eran donde solo habían estos equipos para poderlos dilatar. Sin embargo, pues ahora lo hacemos pues en más lugares, porque pues hay más preparación y hay más personas que lo hacen, y pues eso ha ayudado a que pues se familiaricen también otros hospitales con el manejo de estos pacientes, lo cual es muy importante en general para el manejo de ellos. La doctora Olga Lucía Melo Trujillo levanta la mano para hacer una intervención. ¿Tienes la palabra? Gracias, buenas noches a todos. Me presento, soy Olga Melo, la coordinadora de toxicología clínica del Hospital Infantil.
y de la FUCS. Y bueno, agradecerles a los doctores cirujanos y a la doctora Jennifer, pues que convocó esta reunión, y pues agradecerles y felicitarles por tan excelente presentación. Yo quería resaltar en cuanto a este tema que nos han llegado en estos días, bueno, de hecho por la pandemia y por la cuarentena, y al tener pues los niños en las casas sin asistir al colegio, vimos un incremento de accidentes tóxicos en los hogares. De hecho, precisamente con la doctora Jennifer, conmigo y otros investigadores a nivel nacional, de toxicología clínica, estamos haciendo un estudio y caracterizando las intoxicaciones que se incrementaron durante la época de cuarentena, y obviamente pues uno de los principales productos en el hogar son los cáusticos. Sin embargo, pues es importante en el abordaje siempre investigar mucho la sustancia que el paciente estuvo expuesto. En ese sentido, hay que hacer un trabajo muy juicioso con la familia y interrogando a la familia, recomendando que traigan el producto, etiqueta, frasco, para revisar si tiene alguna etiqueta que nos dé la información. Muchas veces, pues, aunque son productos con etiquetas donde podemos llamar y nos han mandado fichas técnicas de los productos y podemos verificar los componentes e identificar, pues, el riesgo de causticidad. También existen otros productos caseros o artesanales que son mezclas de desengrasantes y no tenemos claridad de la composición. Entonces es importante en el abordaje, y esto lo digo, por ejemplo, a nivel de pediatría o de urgencias, explorar mucho e interrogar mucho. Si no se tiene nada de información con respecto a estas fuentes, tenemos una manera, pues, de poder identificar el pH de la sustancia, y es utilizando una tira de pHimetría, midiendo la sustancia el pH de la sustancia. Pues esto es un aproximado, obviamente no es muy confiable, pero pues nos da unas luces del riesgo de toxicidad. Entonces es importante, y como lo decía el doctor Olaya, que pues agradezco su intervención y la presentación de este caso, es no subestimar a los niños simplemente por el hecho de que escupen o que no se tomó casi nada. Siempre hay que hacer la observación del paciente, así no se haga en una primera instancia una endoscopia. Tampoco pues hay que hacer la endoscopia a todos los niños que hacen contacto con un cáustico, a menos pues que se tenga una información más clara. Es importante la evolución y, como decía la doctora Jennifer, una observación mínima en el servicio de urgencias. Y como llamativo, desde que hicieron la apertura de los supermercados D1, vemos que productos que venden allá son mucho más cáusticos que productos similares del mercado común. Eso nos ha llamado la atención. Hay productos como Mr. Músculo que solo por el hecho de entrar en contacto para limpiar producen irritación ocular. Entonces es importante tener en cuenta estos productos de estos nuevos supermercados económicos. Son un poco más concentrados de lo habitual. Muchísimas gracias a todos por estar acá y por la tan excelente presentación. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Olga Lucía Melo. Sí, pues es claro para nosotros, pues, que hacemos las endoscopias, que ha subido la oferta de endoscopias durante este tiempo de pandemia. Digamos que nosotros pues hemos visto pues que nos han interconsultado más por esto, tanto pues en el Hospital San José Infantil como en la Clínica Infantil de Colsubsidio, que es pues donde tenemos un volumen mayor de pacientes. Eh, digamos que nosotros lo que hemos visto en este tiempo, pero también desde hace un tiempo para acá, es que los desengrasantes han tenido la mala costumbre de publicitarlos bajo unos avisos bastante luminosos, con colores vistosos que hacen que los niños se interesen mucho en ellos en la casa. Eso a nosotros nos ha parecido pues que ha sido un error. Cuando yo me gradué de cirujano pediátrico, mi tesis de grado fue acerca pues de la experiencia que tenía la misericordia en estos pacientes, en cáusticos,
en los 20 años que tenían de manejo y de estadística. Y pues uno observaba cómo lentamente los profesores de allá fueron aumentando la terquedad, por decirlo de alguna manera, para preservar el esófago a pesar de las estenosis tan severas que se manejan allá. Digamos que nosotros traemos pues ese conocimiento que es de un acervo de pacientes bastante grande. Cuando yo lo reuní era el segundo más grande detrás de Turquía. En Turquía pasa algo muy curioso y es que tienen unos elementos para salar, o para salar no, pues para conservar la carne en algunos lugares. Y estos elementos que son cáusticos también han llevado a que tengan una alta incidencia de exposición a sustancias cáusticas a los niños allá. Entonces, pues nosotros teníamos un acervo grande de pacientes y pues cada vez por escuela y por experiencia de mis profesores fueron aumentando el número de dilataciones, el número de procedimientos con el objetivo de conservar el esófago nativo. Sin embargo, pues por los mecanismos propios de este sistema de salud que a veces no permite seguir a muy largo plazo los pacientes, estos a veces se pierden y uno no puede seguir algo que desgraciadamente nos está pasando y que han empezado a ver los cirujanos de adultos, y es los cánceres de esófago asociados a estos pacientes. Ya he conocido de 3 pacientes que al entrar a la adultez tienen un CA de esófago, pues asociado a que estos esófagos de todas maneras quedan con secuelas funcionales y también con una predisposición a hacer este tipo de cáncer. Entonces es importante llevarse en la cabeza que estos pacientes deben seguir siendo tratados por el gastroenterólogo, siendo tratados por un cirujano que les haga un control para identificar tempranamente el CA de esófago, especialmente la unión gastroesofágica en esos pacientes. Eso es muy importante. No sé si alguien más quisiera hacer alguna intervención o alguna pregunta. No, solo darle gracias a la doctora Daniela y a la doctora Jennifer por la presentación. Gracias. Bueno, listo, John. Sí, claro, digamos que fue ha sido una presentación bastante completa del tema y pues esperamos les haya gustado muchísimo. Excelente, gracias. Bueno, creo que pues damos por terminar la charla, creo que se extendió más de la cuenta, pero pues el tema lo ameritaba y fue bastante bien presentado. Le damos las gracias a Daniela y a Jennifer por la presentación y damos por terminada la charla. El próximo lunes continuaremos nuestro módulo de enfermedad de Hirschsprung con el manejo quirúrgico de la enfermedad de Hirschsprung usual a las 7 de la noche y esperamos pues contar con su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches a todos.